Carta apostólica del Santo Padre Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, con esta carta deseo llegar a todos, después de haber escrito a los obispos, tras la publicación del motu propio Tradition Custodes, para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la liturgia, dimensión fundamental para la vida de la Iglesia. El tema es muy extenso y merece una atenta consideración en todos sus aspectos. Sin embargo, con este escrito no pretendo tratar la cuestión de forma exhaustiva. Quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. La liturgia, el hoy de la historia de la salvación. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la Última Cena son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua, pero mirándolo bien, toda la creación, toda la historia, que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación, es una gran preparación de aquella cena. Pedro y los demás están en esa mesa, inconscientes y sin embargo necesarios. Todo don, para ser tal, debe tener alguien dispuesto a recibirlo. En este caso, la desproporción entre la inmensidad del don y la pequeñez de quien lo recibe es infinita, y no puede dejar de sorprendernos. Sin embargo, por la misericordia del Señor, el don se confía a los apóstoles para que sea llevado a todos los hombres. Nadie se ganó el puesto en esa cena, todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia, que hace que esa cena sea única y por eso última, irrepetible. Sin embargo, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, no se podrá saciar hasta que todo hombre, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Por eso, esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe que viene por medio de la escucha de su palabra. La Iglesia lo confecciona a medida, con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. No debemos tener ni un momento de descanso, sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena, o que otros la han olvidado o perdido en los tortuosos caminos de la vida de los hombres. Por eso, he dicho que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación, para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del Cordero y vivir de él. Antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible, la ascesis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. Ciertamente nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo ha sido deseada por Él en la Última Cena. El contenido del pan partido es la cruz de Cristo, su sacrificio en obediencia amorosa al Padre.
Si no hubiéramos tenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Unas horas más tarde, los apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús, si hubieran soportado su peso, lo que significaba cuerpo entregado, sangre derramada, y es lo que hacemos memoria en cada Eucaristía. Cuando regresa, resucitado de entre los muertos para partir el pan a los discípulos de Emaús y a los suyos, que habían vuelto a pescar peces y no hombres en el lago de Galilea, ese gesto les abre sus ojos, los cura de la ceguera provocada por el horror de la cruz, haciéndolos capaces de ver al resucitado, de creer en la resurrección. Si hubiéramos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sino en la comunidad que celebra. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado como su tesoro más precioso el mandato del Señor: haced esto en memoria mía. Desde los inicios, la Iglesia ha sido consciente de que no se trataba de una representación, ni siquiera sagrada, de la Cena del Señor. No habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar, más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor, ese excelso momento de la vida del Maestro. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. La liturgia, lugar del encuentro con Cristo. Aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la novedad del Verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena, necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Le necesitamos a Él. En la liturgia y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, mirada, sentimiento, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. El Señor Jesús, que inmolado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre, continúa perdonándonos, curándonos y salvándonos con el poder de los sacramentos. A través de la encarnación es el modo concreto por el que nos ama, es el modo con el que sacia esa sed de nosotros que ha declarado en la cruz. Nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo, nuestro bautismo. No es una adhesión mental a su pensamiento o la sumisión a un código de comportamiento impuesto por Él. Es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. No es un gesto mágico. La magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos, porque pretende tener poder sobre Dios
y por esa razón viene del tentador. Es perfecta continuidad con la encarnación. Se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar en Cristo. El modo en que acontece es conmovedor. La plegaria de bendición del agua bautismal nos revela que Dios creó el agua precisamente en vista del bautismo. Quiere decir que mientras Dios creaba el agua, pensaba en el bautismo de cada uno de nosotros, y este pensamiento le ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia de la salvación, cada vez que con un designio concreto ha querido servirse del agua. Es como si después de crearla hubiera querido perfeccionarla para llegar a ser el agua del bautismo, y por eso la ha querido colmar del movimiento de su espíritu que se cernía sobre ella, para que contuviera en germen el poder de santificar. La ha utilizado para regenerar a la humanidad en el diluvio, la ha dominado, separándola para abrir una vía de liberación en el Mar Rojo, la ha consagrado en el Jordán, sumergiendo la carne del Verbo impregnada del Espíritu. Finalmente, la ha mezclado con la sangre de su Hijo, don del Espíritu inseparablemente unido al don de la vida y la muerte del Cordero inmolado por nosotros, y desde el costado traspasado la ha derramado sobre nosotros. En esta agua fuimos sumergidos, para que por su poder pudiéramos ser injertados en el cuerpo de Cristo y con él resucitar a la vida inmortal. La Iglesia, sacramento del cuerpo de Cristo. Como nos ha recordado el Concilio Vaticano II, citando la Escritura, los Padres y la liturgia, columnas de la verdadera tradición, del costado de Cristo dormido en la cruz brotó el admirable sacramento de toda la Iglesia. El paralelismo entre el primer y el nuevo Adán es sorprendente, así como del costado del primer Adán, tras haber dejado caer un letargo sobre él, Dios formó a Eva, así del costado del nuevo Adán, dormido en el sueño de la muerte, nace la nueva Eva, la Iglesia. El estupor está en las palabras que podríamos imaginar. El nuevo Adán hace suyas mirando a la Iglesia. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por haber creído en la palabra y haber descendido en el agua del bautismo, nos hemos convertido en hueso de sus huesos, en carne de su carne. Sin esta incorporación no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto a Dios. De hecho, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en cruz. La única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. El sentido teológico de la liturgia. Debemos al concilio y al movimiento litúrgico que lo ha precedido el redescubrimiento de la comprensión teológica de la liturgia y de su importancia en la vida de la Iglesia. Los principios generales enunciados por la Sacrosanctum Concilium, así como fueron fundamentales para la Reforma, continúan siéndolo para la promoción de la participación plena, consciente, activa y fructuosa en la celebración, fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. La oración sacerdotal de Jesús en la última cena para que todos sean uno, juzga todas nuestras divisiones en torno al pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad. He advertido en varias ocasiones sobre una tentación peligrosa para la vida de la Iglesia, que es la mundanidad espiritual.
He hablado de ella ampliamente en la exhortación Evangelii Gaudium, identificando el gnosticismo y el neopelagianismo como los dos modos vinculados entre sí que la alimentan. El primero reduce la fe cristiana a un subjetivismo que encierra al individuo en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. El segundo anula el valor de la gracia para confiar solo en las propias fuerzas, dando lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Estas formas distorsionadas del cristianismo pueden tener consecuencias desastrosas para la vida de la Iglesia. Resulta evidente en todo lo que he querido recordar anteriormente que la liturgia es, por su propia naturaleza, el antídoto más eficaz contra estos venenos. Evidentemente hablo de la liturgia en su sentido teológico, y ya lo afirmaba Pío XII, no como un ceremonial decorativo o un mero conjunto de leyes y de preceptos que ordena el cumplimiento de los ritos. Si el gnosticismo nos intoxica con el veneno del subjetivismo, la celebración litúrgica nos libera de la prisión de una autorreferencialidad alimentada por la propia razón o sentimiento. La acción celebrativa no pertenece al individuo, sino a Cristo Iglesia, a la totalidad de los fieles unidos en Cristo. La liturgia no dice yo, sino nosotros, y cualquier limitación a la amplitud de este nosotros es siempre demoníaca. La liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que nos lleva de la mano, juntos, como asamblea, para conducirnos al misterio que la palabra y los signos sacramentales nos revelan, y lo hace en coherencia con la acción de Dios, siguiendo el camino de la encarnación, a través del lenguaje simbólico del cuerpo que se extiende a las cosas, al espacio y al tiempo. Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Si el neopelagianismo nos intoxica con la presunción de una salvación ganada con nuestras fuerzas, la celebración litúrgica nos purifica, proclamando la gratuidad del don de la salvación recibida en la fe. Participar en el sacrificio eucarístico no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. El inicio de cada celebración me recuerda quién soy, pidiéndome que confiese mi pecado e invitándome a rogar a la bienaventurada siempre Virgen María, a los ángeles, a los santos y a todos los hermanos y hermanas que intercedan por mí ante el Señor. Ciertamente no somos dignos de entrar en su casa. Necesitamos una palabra suya para salvarnos. No tenemos otra gloria que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La liturgia no tiene nada que ver con un moralismo ascético. Es el don de la Pascua del Señor que, aceptado con docilidad, hace nueva nuestra vida. No se entra en el cenáculo sino por la fuerza de atracción de su deseo de comer la Pascua con nosotros. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Para que el antídoto de la liturgia sea eficaz, se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiero una vez más a su significado teológico, como ha descrito admirablemente el número 7 de la Sacrosanctum Concilium. La liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado y entregado a nosotros en su Pascua, presente y activo hoy, a través de los signos sensibles, agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida, conformándonos cada vez más con Cristo. El redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia no es la búsqueda de un esteticismo ritual que se complace solo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito, o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar de ningún modo la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico exagerado.
Seamos claros, hay que cuidar todos los aspectos de la celebración: espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, música, y observar todas las rúbricas. Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero incluso si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena. Asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. No bastan los esfuerzos, aunque loables, para una mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la interioridad. Incluso esta corre el riesgo de quedar reducida a una subjetividad vacía si no acoge la revelación del misterio cristiano. El encuentro con Dios no es fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Cuando digo asombro ante el misterio pascual, no me refiero en absoluto a lo que me parece se quiere expresar con la vaga expresión sentido del misterio. A veces, entre las supuestas acusaciones contra la reforma litúrgica, está la de haberlo, se dice, eliminado de la celebración. El asombro del que hablo no es una especie de desorientación ante una realidad oscura o un rito enigmático, sino que es, por el contrario, admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús, cuya eficacia sigue llegándonos en la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Sin embargo, sigue siendo cierto que la plenitud de la revelación tiene, en comparación con nuestra finitud humana, un exceso que nos trasciende y que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos, cuando vuelva el Señor. Si el asombro es verdadero, no hay ningún riesgo de que no se perciba la alteridad de la presencia de Dios, incluso en la cercanía que la encarnación ha querido. Si la reforma hubiera eliminado ese sentido del misterio, más que una acusación sería un mérito. La belleza, como la verdad, siempre genera asombro, y cuando se refiere al misterio de Dios, conduce a la adoración. El asombro es parte esencial de la acción litúrgica, porque es la actitud de quien sabe que está ante la peculiaridad de los gestos simbólicos. Es la maravilla de quien experimenta la fuerza del símbolo, que no consiste en referirse a un concepto abstracto, sino en contener y expresar en su concreción lo que significa. La necesidad de una seria y vital formación litúrgica. Es esta, pues, la cuestión fundamental: ¿cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? La reforma del Concilio tiene este objetivo. El reto es muy exigente, porque el hombre moderno, no en todas las culturas del mismo modo, ha perdido la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico. La posmodernidad, en la que el hombre se siente aún más perdido, sin referencias de ningún tipo, desprovisto de valores porque se han vuelto indiferentes, huérfano de todo, en una fragmentación en la que parece imposible un horizonte de sentido, sigue cargando con la pesada herencia que nos dejó la época anterior, hecha de individualismo y subjetivismo, que recuerdan una vez más al pelagianismo y al gnosticismo, así como por un espiritualismo abstracto que contradice la naturaleza misma del hombre, espíritu encarnado y por tanto en sí mismo capaz de acción y comprensión simbólica. La Iglesia, reunida en el Concilio, ha querido confrontarse con la realidad de la modernidad, reafirmando su conciencia de ser sacramento de Cristo, luz de las gentes, Lumen Gentium, poniéndose a la escucha atenta de la palabra de Dios,
Dei Verbum, y reconociendo como propios los gozos y las esperanzas, Gaudium Spes, de los hombres de hoy. Las grandes constituciones conciliares son inseparables y no es casualidad que esta única gran reflexión del Concilio Ecuménico, la más alta expresión de la sinodalidad de la Iglesia, de cuya riqueza estoy llamado a ser con todos vosotros custodio, haya partido de la liturgia, Sacrosanctum Concilium. Concluyendo la segunda sesión del concilio, el 4 de diciembre de 1963, San Pablo VI se expresaba así: por lo demás, no ha quedado sin fruto la ardua e intrincada discusión, puestos que uno de los temas, el primero que fue examinado, y en un cierto sentido el primero también por la excelencia intrínseca y por su importancia para la vida de la Iglesia, el de la Sagrada Liturgia, ha sido terminado y es hoy promulgado por nos solemnemente. Nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado. Nos rendimos en esto el homenaje conforme a la escala de valores y deberes, Dios en el primer puesto, la oración nuestra primera obligación, la liturgia la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros, que cree y ora, y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo. En esta carta no puedo detenerme en la riqueza de cada una de las expresiones que dejo a vuestra meditación. Si la liturgia es la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, comprendemos bien lo que está en juego en la cuestión litúrgica. Sería banal leer las tensiones desgraciadamente presentes en torno a la celebración como una simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. La problemática es, ante todo, eclesiológica. No veo cómo se puede decir que se reconoce la validez del concilio, aunque me sorprende un poco que un católico pueda presumir de no hacerlo, y no aceptar la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium, que expresa la realidad de la liturgia en íntima conexión con la visión de la Iglesia descrita admirablemente por la Lumen Gentium. Por ello, como expliqué en la carta enviada a todos los obispos, me sentí en el deber de afirmar que los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como única expresión de la lex orandi del rito romano. La no aceptación de la reforma, así como una comprensión superficial de la misma, nos distrae de la tarea de encontrar las respuestas a la pregunta que repito: ¿cómo podemos crecer en la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica? ¿Cómo podemos seguir asombrándonos de lo que ocurre ante nuestros ojos en la celebración? Necesitamos una formación litúrgica seria y vital. Volvamos de nuevo al cenáculo de Jerusalén. En la mañana de Pentecostés nació la Iglesia, célula inicial de la nueva humanidad. Solo la comunidad de hombres y mujeres reconciliados porque han sido perdonados, vivos porque Él está vivo, verdaderos porque están habitados por el Espíritu de la verdad, puede abrir el angosto espacio del individualismo espiritual. Es la comunidad de Pentecostés la que puede partir el pan con la certeza de que el Señor está vivo, resucitado de entre los muertos, presente con su palabra, con sus gestos, con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Desde aquel momento, la celebración se convierte en el lugar privilegiado, no el único, del encuentro con el Señor. Sabemos que solo gracias a este encuentro el hombre llega a ser plenamente hombre. Solo la Iglesia de Pentecostés puede concebir al hombre como persona, abierto a una relación plena con Dios, con la creación y con los hermanos. Aquí se plantea la cuestión decisiva de la formación litúrgica. Dice Guardini: así se perfila también la primera tarea práctica. Sostenidos por esta transformación interior de nuestro tiempo,
debemos aprender nuevamente a situarnos ante la relación religiosa como hombres en sentido pleno. Esto es lo que hace posible la liturgia. En esto es en lo que nos debemos formar. El propio Guardini no duda en afirmar que sin formación litúrgica, las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho. No pretendo ahora tratar exhaustivamente el riquísimo tema de la formación litúrgica. Solo quiero ofrecer algunos puntos de reflexión. Creo que podemos distinguir dos aspectos: la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. El primero está en función del segundo, que es esencial. Es necesario encontrar cauces para una formación como estudio de la liturgia. A partir del movimiento litúrgico, se ha hecho mucho en este sentido, con valiosas aportaciones de muchos estudiosos e instituciones académicas. Sin embargo, es necesario difundir este conocimiento fuera del ámbito académico, de forma accesible, para que todo creyente crezca en el conocimiento del sentido teológico de la liturgia. Esta es la cuestión decisiva y fundante de todo conocimiento y de toda práctica litúrgica, así como en el desarrollo de la celebración cristiana, adquiriendo la capacidad de comprender los textos eucológicos, los dinamismos rituales y de su valor antropológico. Pienso en la normalidad de nuestras asambleas que se reúnen para celebrar la liturgia el Día del Señor, domingo tras domingo, Pascua tras Pascua, en momentos concretos de la vida de las personas y de las comunidades, en diferentes edades de la vida. Los ministros ordenados realizan una acción pastoral de primera importancia cuando llevan de la mano a los fieles bautizados para conducirlos a la repetida experiencia de la Pascua. Recordemos siempre que es la Iglesia, cuerpo de Cristo, el sujeto celebrante, no solo el sacerdote. El conocimiento que proviene del estudio es solo el primer paso para poder entrar en el misterio celebrado. Es evidente que para poder guiar a los hermanos y a las hermanas, los ministros que presiden la asamblea deben conocer el camino, tanto por haberlo estudiado en el mapa de la ciencia teológica, como por haberlo frecuentado en la práctica de una experiencia de fe viva, alimentada por la oración, ciertamente no solo como un compromiso que cumplir. En el día de la ordenación, todo presbítero siente decir a su obispo: considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La configuración del estudio de la liturgia en los seminarios debe tener en cuenta también la extraordinaria capacidad que la celebración tiene en sí misma para ofrecer una visión orgánica del conocimiento teológico. Cada disciplina de la teología, desde su propia perspectiva, debe mostrar su íntima conexión con la liturgia, en virtud de la cual se revela y realiza la unidad de la formación sacerdotal. Una configuración litúrgico-sapiencial de la formación teológica en los seminarios tendría ciertamente efectos positivos, también en la acción pastoral. No hay ningún aspecto de la vida eclesial que no encuentre su culmen y su fuente en ella. La pastoral de conjunto, orgánica, integrada, más que el resultado de la elaboración de complicados programas, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. La comprensión teológica de la liturgia no permite, de ninguna manera, entender estas palabras como si todo se redujera al aspecto cultual. Una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que nos lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Ambos, pues, sin el testimonio de la caridad, son como un metal que resuena o un címbalo que aturde. Para los ministros y para todos los bautizados, la formación litúrgica, en su primera acepción, no es algo que se pueda conquistar de una vez para siempre. Puesto que el don del misterio celebrado supera nuestra capacidad de conocimiento, este compromiso deberá ciertamente acompañar la formación permanente de cada uno con la humildad de los pequeños, actitud que abre al asombro. Una última observación sobre los seminarios, además del estudio, deben ofrecer también la oportunidad de experimentar una celebración,
no solo ejemplar desde el punto de vista ritual, sino auténtica, vital, que permita vivir esa verdadera comunión con Dios a la cual debe tender también el conocimiento teológico. Solo la acción del Espíritu puede perfeccionar nuestro conocimiento del misterio de Dios, que no es cuestión de comprensión mental, sino de una relación que toca la vida. Esta experiencia es fundamental para que una vez sean ministros ordenados, puedan acompañar a las comunidades en el mismo camino de conocimiento del misterio de Dios, que es misterio de amor. Esta última consideración nos lleva a reflexionar sobre el segundo significado con el que podemos entender la expresión formación litúrgica. Me refiero al ser formados, cada uno según su vocación, por la participación en la celebración litúrgica. Incluso el conocimiento del estudio que acabo de mencionar, para que no se convierta en racionalismo, debe estar en función de la puesta en práctica de la acción formativa de la liturgia en cada creyente en Cristo. De cuanto hemos dicho sobre la naturaleza de la liturgia, resulta evidente que el conocimiento del misterio de Cristo, cuestión decisiva para nuestra vida, no consiste en una asimilación mental de una idea, sino en una real implicación existencial con su persona. En este sentido, la liturgia no tiene que ver con el conocimiento, y su finalidad no es primordialmente pedagógica, aunque tiene un gran valor pedagógico, sino que es la alabanza, la acción de gracias por la Pascua del Hijo, cuya fuerza salvadora llega a nuestra vida. La celebración tiene que ver con la realidad de nuestro ser dóciles a la acción del Espíritu, que actúa en ella hasta que Cristo se forme en nosotros. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. Repito, no se trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar a ser Él. Esta es la finalidad para la cual se ha dado el Espíritu, cuya acción es siempre y únicamente confeccionar el cuerpo de Cristo. Es así con el pan eucarístico, es así para todo bautizado llamado a ser cada vez más lo que recibió como don en el bautismo, es decir, ser miembro del cuerpo de Cristo. León Magno escribe: nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a otra cosa sino a convertirnos en lo que comemos. Esta implicación existencial tiene lugar en continuidad y coherencia con el método de la encarnación por vía sacramental. La liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones espirituales: pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacio, movimiento, acción, orden, tiempo, luz. Toda la creación es manifestación del amor de Dios. Desde que ese mismo amor se ha manifestado en plenitud en la cruz de Jesús, toda la creación es atraída por Él. Es toda la creación la que es asumida para ser puesta al servicio del encuentro con el Verbo encarnado, crucificado, muerto, resucitado, ascendido al Padre. Así como canta la plegaria sobre el agua para la fuente bautismal, al igual que la del aceite para el sagrado crisma y las palabras de la presentación del pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. La liturgia da gloria a Dios, no porque podamos añadir algo a la belleza de la luz inaccesible en la que Él habita, o a la perfección del canto evangélico que resuena eternamente en las moradas celestiales. La liturgia da gloria a Dios porque nos permite, aquí en la tierra, ver a Dios en la celebración de los misterios, y al verlo, revivir por su Pascua. Nosotros, que estábamos muertos por los pecados, hemos revivido por la gracia con Cristo. Somos la gloria de Dios. Ireneo, Doctor Unitatis, nos lo recuerda. La gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios a través de la creación da vida a todos los seres vivos que viven en la tierra, cuánto más la manifestación del Padre a través del Verbo es causa de vida para los que ven a Dios. Guardini escribe: con esto se delinea la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica,
El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Esta tarea concierne a todos, ministros ordenados y fieles. La tarea no es fácil porque el hombre moderno es analfabeto, ya no sabe leer los símbolos, apenas conoce de su existencia. Esto también ocurre con el símbolo de nuestro cuerpo. Es un símbolo porque es la unión íntima del alma y el cuerpo. Visibilidad del alma espiritual en el orden de lo corpóreo, y en ello consiste la unicidad humana, la especificidad de la persona irreductible a cualquier otra forma de ser vivo. Nuestra apertura a lo trascendente, a Dios, es constitutiva. No reconocerla nos lleva inevitablemente a un no conocimiento, no solo de Dios, sino también de nosotros mismos. No hay más que ver la forma paradójica en que se trata al cuerpo, o bien tratado casi obsesivamente en pos del mito de la eterna juventud, o bien reducido a una materialidad a la cual se le niega toda dignidad. El hecho es que no se puede dar valor al cuerpo solo desde el cuerpo. Todo símbolo es a la vez poderoso y frágil. Si no se respeta, si no se trata como lo que es, se rompe, pierde su fuerza, se vuelve insignificante. Ya no tenemos la mirada de San Francisco que miraba al sol, al que llamaba hermano porque así lo sentía, lo veía velue radiante con grande esplendore y lleno de asombro cantaba de te altissimo porta significatione. Haber perdido la capacidad de comprender el valor simbólico del cuerpo y de toda criatura hace que el lenguaje simbólico de la liturgia sea casi inaccesible para el hombre moderno. No se trata, sin embargo, de renunciar a ese lenguaje. No se puede renunciar a él, porque es el que la Santísima Trinidad ha elegido para llegar a nosotros en la carne del Verbo. Se trata más bien de recuperar la capacidad de plantear y comprender los símbolos de la liturgia. No hay que desesperar, porque en el hombre esta dimensión, como acabo de decir, es constitutiva, y a pesar de los males del materialismo y del espiritualismo, ambos negación de la unidad cuerpo y alma, está siempre dispuesta a reaparecer como toda verdad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo volver a ser capaces de símbolos? ¿Cómo volver a saber leerlos para vivirlos? Sabemos muy bien que la celebración de los sacramentos es, por la gracia de Dios, eficaz en sí misma, pero esto no garantiza una plena implicación de las personas sin un modo adecuado de situarse frente al lenguaje de la celebración. La lectura simbólica no es una cuestión de conocimiento mental, de adquisición de conceptos, sino una experiencia vital. Ante todo, debemos recuperar la confianza en la creación. Con esto quiero decir que las cosas con las cuales se hacen los sacramentos vienen de Dios, están orientadas a Él y han sido asumidas por Él, especialmente con la encarnación, para que pudieran convertirse en instrumentos de salvación, vehículos del Espíritu, canales de gracia. Aquí se advierte la distancia, tanto de la visión materialista como espiritualista. Si las cosas creadas son parte irrenunciable de la acción sacramental que lleva a cabo nuestra salvación, debemos situarnos ante ellas con una mirada nueva, no superficial, respetuosa, agradecida. Desde el principio, contienen la semilla de la gracia santificante de los sacramentos. Otra cuestión decisiva, reflexionando de nuevo sobre cómo nos forma la liturgia, es la educación necesaria para adquirir la actitud interior que nos permita situar y comprender los símbolos litúrgicos. Lo expreso de forma sencilla. Pienso en los padres y más aún en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse o las fórmulas de nuestra fe. Quizás puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero podemos imaginar fácilmente el gesto de una mano más grande que toma la pequeña mano de un niño y acompañándola lentamente mientras traza por primera vez la señal de nuestra salvación. El movimiento va acompañado de las palabras, también lentas, como para apropiarse de cada instante de ese gesto de todo el cuerpo,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para después soltar la mano del niño y dispuesto a acudir en su ayuda, ver cómo repite él solo ese gesto ya entregado, como si fuera un hábito que crecerá en él, vistiéndolo de la manera que solo el Espíritu conoce. A partir de ese momento, ese gesto, su fuerza simbólica, nos pertenece, o mejor dicho, pertenecemos a ese gesto, nos da forma, somos formados por él. No es necesario hablar demasiado, no es necesario haber entendido todo sobre ese gesto, es necesario ser pequeño, tanto al entregarlo como al recibirlo. El resto es obra del Espíritu. Así hemos sido iniciados en el lenguaje simbólico. No podemos permitir que nos roben esta riqueza. A medida que crecemos, podemos tener más medios para comprender, pero siempre con la condición de seguir siendo pequeños. Ars Celebrandi. Un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia es, ciertamente, cuidar el arte de celebrar. Esta expresión también es objeto de diferentes interpretaciones. Se entiende más claramente teniendo en cuenta el sentido teológico de la liturgia, descrito en el número 7 de Sacrosanctum Concilium, al cual nos hemos referido varias veces. El Ars Celebrandi no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, a veces salvaje, creatividad sin reglas. El rito es en sí mismo una norma, y la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de la realidad superior que quiere custodiar. Como cualquier arte, requiere diferentes conocimientos. En primer lugar, la comprensión del dinamismo que describe la liturgia. El momento de la acción celebrativa es el lugar donde, a través del memorial, se hace presente el misterio pascual para que los bautizados, en virtud de su participación, puedan experimentarlo en su vida. Sin esta comprensión, se cae fácilmente en el exteriorismo, más o menos refinado, y en el rubricismo, más o menos rígido. Es necesario, pues, conocer cómo actúa el Espíritu Santo en cada celebración. El arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. Solo así se librará de los subjetivismos, que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales, y de los culturalismos, que son incorporaciones sin criterio de elementos culturales, que nada tienen que ver con un correcto proceso de inculturación. Por último, es necesario conocer la dinámica del lenguaje simbólico, su peculiaridad, su eficacia. De estas breves observaciones se desprende que el arte de celebrar no se puede improvisar. Como cualquier arte, requiere una aplicación asidua. Un artesano solo necesita la técnica. Un artista, además de los conocimientos técnicos, no puede carecer de inspiración, que es una forma positiva de posesión. El verdadero artista no posee un arte, ni es poseído por él. Uno no aprende el arte de celebrar porque asista a un curso de oratoria o de técnicas de comunicación persuasiva. No juzgo las intenciones, veo los efectos. Toda herramienta puede ser útil, pero siempre debe estar sujeta a la naturaleza de la liturgia y a la acción del Espíritu. Es necesaria una dedicación diligente a la celebración, dejando que la propia celebración nos transmita su arte. Guardini escribe: debemos darnos cuenta de lo profundamente arraigados que estamos todavía en el individualismo y el subjetivismo, de lo poco acostumbrados que estamos a la llamada de las cosas grandes y de lo pequeña que es la medida de nuestra vida religiosa. Hay que despertar el sentido de la grandeza de la oración, la voluntad de implicar también nuestra existencia en ella. Pero el camino hacia estas metas es la disciplina, la renuncia a un sentimentalismo blando, un trabajo serio realizado en obediencia a la Iglesia en relación con nuestro ser y nuestro comportamiento religioso. Así es como se aprende el arte de la celebración. Al hablar de este tema podemos pensar que solo concierne a los ministros ordenados que ejercen el servicio de la presidencia.
En realidad es una actitud a la que están llamados a vivir todos los bautizados. Pienso en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea. Reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Son muchas las formas en que la asamblea, como un solo hombre, participa en la celebración. Realizar todos juntos el mismo gesto, hablar todos a la vez, transmite a los individuos la fuerza de toda la asamblea. Es una uniformidad que no solo no mortifica, sino que por el contrario educa a cada fiel a descubrir la auténtica singularidad de su personalidad, no con actitudes individualistas, sino siendo conscientes de ser un solo cuerpo. No se trata de tener que seguir un protocolo litúrgico, se trata más bien de una disciplina, en el sentido utilizado por Guardini, que si se observa con autenticidad nos forma. Son gestos y palabras que ponen orden en nuestro mundo interior, haciéndonos experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos. No son el enunciado de un ideal en el que inspirarnos, sino una acción que implica al cuerpo en su totalidad, es decir, ser unidad de alma y cuerpo. Entre los gestos rituales que pertenecen a toda la asamblea, el silencio ocupa un lugar de absoluta importancia. Varias veces se prescribe expresamente en las rúbricas. Toda la celebración eucarística está inmersa en el silencio que precede a su inicio y marca cada momento de su desarrollo ritual. En efecto, está presente en el acto penitencial, después de la invitación a la oración, en la liturgia de la palabra, antes de las lecturas, entre las lecturas y después de la homilía, en la plegaria eucarística, después de la comunión. No es un refugio para esconderse en un aislamiento intimista, padeciendo la ritualidad como si fuera una distracción. Tal silencio estaría en contradicción con la esencia misma de la celebración. El silencio litúrgico es mucho más. Es el símbolo de la presencia y la acción del Espíritu Santo que anima toda la acción celebrativa, por lo que a menudo constituye la culminación de una secuencia ritual. Precisamente porque es un símbolo del Espíritu, tiene el poder de expresar su acción multiforme. Así, retomando los momentos que he recordado anteriormente, el silencio mueve al arrepentimiento y al deseo de conversión. Suscita la escucha de la palabra y la oración, dispone a la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo, sugiere a cada uno, en la intimidad de la comunión, lo que el Espíritu quiere obrar en nuestra vida para conformarnos con el pan partido. Por eso estamos llamados a realizar con extremo cuidado el gesto simbólico del silencio. En él nos da forma el Espíritu. Cada gesto y cada palabra contienen una acción precisa que es siempre nueva, porque encuentra un momento siempre nuevo en nuestra vida. Permitidme explicarlo con un sencillo ejemplo. Nos arrodillamos para pedir perdón, para doblegar nuestro orgullo, para entregar nuestras lágrimas a Dios, para suplicar su intervención, para agradecerle un don recibido. Es siempre el mismo gesto, que expresa esencialmente nuestra pequeñez ante Dios. Sin embargo, realizado en diferentes momentos de nuestra vida, modela nuestra profunda interioridad y posteriormente se manifiesta externamente en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Arrodillarse debe hacerse también con arte, es decir, con plena conciencia de su significado simbólico y de la necesidad que tenemos de expresar mediante este gesto nuestro modo de estar en presencia del Señor. Si todo esto es cierto para este simple gesto, ¿cuánto más para la celebración de la palabra? ¿Qué arte estamos llamados a aprender al proclamar la palabra, al escucharla, al hacer la inspiración de nuestra oración, al hacer que se haga vida? Todo ello merece el máximo cuidado, no formal, exterior, sino vital, interior, porque cada gesto y cada palabra de la celebración, expresada con arte, forma la personalidad cristiana del individuo y de la comunidad. Si bien es cierto que el ars celebrandi concierne a toda la asamblea que celebra,
no es menos cierto que los ministros ordenados deben cuidarlo especialmente. Visitando comunidades cristianas he comprobado a menudo que su forma de vivir la celebración está condicionada para bien y desgraciadamente también para mal por la forma en que su párroco preside la asamblea. Podríamos decir que existen diferentes modelos de presidencia. He aquí una posible lista de actitudes que, aunque opuestas, caracterizan a la presidencia de forma ciertamente inadecuada. Rigidez austera o creatividad exagerada, misticismo espiritualizador o funcionalismo práctico, prisa precipitada o lentitud acentuada, descuido desaliñado o refinamiento excesivo, afabilidad sobreabundante o impasibilidad hierática. A pesar de la amplitud de este abanico, creo que la inadecuación de estos modelos tiene una raíz común: un exagerado personalismo en el estilo celebrativo que en ocasiones expresa una mal disimulada manía de protagonismo. Esto suele ser más evidente cuando nuestras celebraciones se difunden en red, cosa que no siempre es oportuno y sobre la que deberíamos reflexionar. Eso sí, no son estas las actitudes más extendidas, pero las asambleas son objeto de ese maltrato frecuentemente. Se podría decir mucho sobre la importancia y el cuidado de la presidencia. En varias ocasiones me he detenido en la exigente tarea de la homilía. Me limitaré ahora a algunas consideraciones más amplias, queriendo de nuevo reflexionar con vosotros sobre cómo somos formados por la liturgia. Pienso en la normalidad de las misas dominicales en nuestras comunidades. Me refiero pues a los presbíteros, pero implícitamente a todos los ministros ordenados. El presbítero vive su participación propia durante la celebración en virtud del don recibido en el sacramento del orden. Esta tipología se expresa precisamente en la presidencia. Como todos los oficios que está llamado a desempeñar, este no es primariamente una tarea asignada por la comunidad, sino la consecuencia de la efusión del Espíritu Santo recibida en la ordenación que le capacita para esta tarea. El presbítero también es formado al presidir la asamblea que celebra. Para que este servicio se haga bien, con arte, es de fundamental importancia que el presbítero tenga, ante todo, la viva conciencia de ser, por misericordia, una presencia particular del resucitado. El ministro ordenado es en sí mismo uno de los modos de presencia del Señor que hacen que la asamblea cristiana sea única, diferente de cualquier otra. Este hecho da profundidad sacramental, en sentido amplio, a todos los gestos y palabras de quien preside. La asamblea tiene derecho a poder sentir en esos gestos y palabras el deseo que tiene el Señor, hoy como en la última cena, de seguir comiendo la Pascua con nosotros. Por tanto, el resucitado es el protagonista, y no nuestra inmadurez que busca asumir un papel, una actitud y un modo de presentarse que no le corresponde. El propio presbítero se ve sobrecogido por este deseo de comunión que el Señor tiene con cada uno. Es como si estuviera colocado entre el corazón ardiente de amor de Jesús y el corazón de cada creyente, objeto de su amor. Presidir la Eucaristía es sumergirse en el horno del amor de Dios. Cuando se comprende o incluso se intuye esta realidad, ciertamente ya no necesitamos un directorio que nos dicte el adecuado comportamiento. Si lo necesitamos, es por la dureza de nuestro corazón. La norma más excelsa y por tanto más exigente es la realidad de la propia celebración eucarística, que selecciona las palabras, los gestos, los sentimientos, haciéndonos comprender si son o no adecuados a la tarea que han de desempeñar. Evidentemente, esto tampoco se puede improvisar, es un arte, requiere la aplicación del sacerdote, es decir, la frecuencia asidua del fuego del amor que el Señor vino a traer a la tierra. Cuando la primera comunidad parte el pan en obediencia al mandato del Señor, lo hace bajo la mirada de María, que acompaña los primeros pasos de la Iglesia. Perseveraban unánimes en la oración junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús. La Virgen Madre supervisa los gestos de su Hijo
encomendados a los apóstoles. Como ha observado en su seno al Verbo hecho carne, después de acoger las palabras del ángel Gabriel, la Virgen conservará también ahora en el seno de la Iglesia aquellos gestos que conforman el cuerpo de su Hijo. El presbítero, que en virtud del don recibido por el sacramento del orden, repite esos gestos, es custodiado en las entrañas de la Virgen. ¿Necesitamos una norma que nos diga cómo comportarnos? Convertidos en instrumentos para que arda en la tierra el fuego de su amor, custodiados en las entrañas de María, Virgen hecha Iglesia, como cantaba San Francisco, los presbíteros se dejan modelar por el Espíritu que quiere llevar a término la obra que comenzó en su ordenación. La acción del Espíritu les ofrece la posibilidad de ejercer la presidencia de la Asamblea Eucarística con el temor de Pedro, consciente de su condición de pecador, con la humildad fuerte del siervo sufriente, con el deseo de ser comido por el pueblo que se les confía en el ejercicio diario de su ministerio. La propia celebración educa a esta cualidad de la presidencia. Repetimos, no es una adhesión mental, aunque toda nuestra mente, así como nuestra sensibilidad, estén implicadas en ella. El presbítero está, por tanto, formado para presidir mediante las palabras y los gestos que la liturgia pone en sus labios y en sus manos. No se sienta en un trono, porque el Señor reina con la humildad de quien sirve. No roba la centralidad del altar, signo de Cristo, de cuyo lado traspasado en la cruz brotó sangre y agua, inicio de los sacramentos de la Iglesia y centro de nuestra alabanza y acción de gracias. Al acercarse al altar para la ofrenda, se enseña al presbítero la humildad y el arrepentimiento con las palabras: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. No puede presumir de sí mismo por el ministerio que se le ha confiado, porque la liturgia le invita a pedir ser purificado con el signo del agua. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Las palabras que la liturgia pone en sus labios tienen distintos significados, que requieren tonalidades específicas. Por la importancia de estas palabras, se pide al presbítero un verdadero ars dicendi. Estas dan forma a sus sentimientos interiores, ya sea en la súplica al Padre en nombre de la Asamblea, como en la exhortación dirigida a la Asamblea, así como en las aclamaciones junto con toda la Asamblea. Con la plegaria eucarística, en la que participan también todos los bautizados, escuchando con reverencia y silencio e interviniendo con aclamaciones, el que preside tiene la fuerza, en nombre de todo el pueblo santo, de recordar al Padre la ofrenda de su Hijo en la última cena, para que ese inmenso don se haga de nuevo presente en el altar. Participa en esa ofrenda con la ofrenda de sí mismo. El presbítero no puede hablar al Padre de la última cena sin participar en ella. No puede decir: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y no vivir el mismo deseo de ofrecer su propio cuerpo, su propia vida por el pueblo a él confiado. Esto es lo que ocurre en el ejercicio de su ministerio. El presbítero es formado continuamente en la acción celebrativa por todo esto y mucho más. He querido ofrecer simplemente algunas reflexiones que ciertamente no agotan el inmenso tesoro de la celebración de los santos misterios. Pido a todos los obispos, presbíteros y diáconos, a los formadores de los seminarios, a los profesores de las facultades teológicas y de las escuelas de teología y a todos los catequistas que ayuden al pueblo santo de Dios a beber de la que siempre ha sido la fuente principal de la espiritualidad cristiana. Estamos continuamente llamados a redescubrir la riqueza de los principios generales expuestos en los primeros números de la Sacrosanctum Concilium, comprendiendo el íntimo vínculo entre la primera constitución conciliar y todas las demás. Por eso no podemos volver a esa forma ritual que los padres conciliares, cum petro y sub petro, sintieron la necesidad de reformar, aprobando bajo la guía del Espíritu y según su conciencia de pastores los principios de los que nació la Reforma.
Los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, al aprobar los libros litúrgicos reformados, garantizaron la fidelidad de la reforma al concilio. Por eso escribí Traditionis Custodes, para que la Iglesia pueda elevar en la variedad de lenguas una única e idéntica oración capaz de expresar su unidad. Esta unidad que, como ya he escrito, pretendo ver restablecidas en toda la Iglesia de rito romano. Quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación. Toda esta riqueza no está lejos de nosotros, está en nuestras iglesias, en nuestras fiestas cristianas, en la centralidad del domingo, en la fuerza de los sacramentos que celebramos. La vida cristiana es un continuo camino de crecimiento. Estamos llamados a dejarnos formar con alegría y en comunión. Por eso me gustaría dejaros una indicación más para proseguir en nuestro camino. Os invito a redescubrir el sentido del año litúrgico y del Día del Señor. También esto es una consigna del concilio. A la luz de lo que hemos recordado anteriormente, entendemos que el año litúrgico es la posibilidad de crecer en el conocimiento del misterio de Cristo, sumergiendo nuestra vida en el misterio de su Pascua, mientras esperamos su vuelta. Se trata de una verdadera formación continua. Nuestra vida no es una sucesión casual y caótica de acontecimientos, sino un camino que de Pascua en Pascua nos conforma a Él mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Con el correr del tiempo, renovado por la Pascua, cada 8 días la Iglesia celebra en el domingo el acontecimiento de la salvación. El domingo, antes de ser un precepto, es un regalo que Dios hace a su pueblo. Por eso la Iglesia lo protege con un precepto. La celebración dominical ofrece a la comunidad cristiana la posibilidad de formarse por medio de la Eucaristía. De domingo a domingo, la palabra del resucitado ilumina nuestra existencia, queriendo realizar en nosotros aquello para lo que ha sido enviada. De domingo a domingo, la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo quiere hacer también de nuestra vida un sacrificio agradable al Padre, en la comunión fraterna que se transforma en compartir, acoger, servir. De domingo a domingo, la fuerza del pan partido nos sostiene en el anuncio del Evangelio, en el que se manifiesta la autenticidad de nuestra celebración. Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Se nos ha dado la Pascua, conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros. Bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, a 29 de junio, Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo Apóstoles del año 2022, 10º de mi pontificado. Francisco. Tiemble el hombre todo entero, estremezcase el mundo todo, y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh certitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, oh humilde sublimidad, que el Señor del mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Mirad, hermanos, la humildad de Dios, y derramad ante Él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para ser enaltecidos por Él. En conclusión, nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, a fin de enteros os reciba el que todo entero se os entrega. San Francisco de Asís, Carta a toda la Orden 2, 26 al 29.